Hola, hola, buenas tardes. Muy buenas tardes con todas las que nos están viendo, las que se han dado un tiempito el día de hoy para esta jornada, realmente un full day sumamente interesante. Muchísimas gracias, Federico, muchísimas gracias, Claudia, por haberme considerado para poder compartir con todas las profesionales de la estética y con las futuras profesionales de la estética, porque sé que también tenemos muchas alumnas que nos siguen y darles un poquito de repente de la experiencia y de la información que cada una de nosotros tengamos, ¿no? Muchísimas gracias y realmente espero cubrir con lo que se desea el día de hoy. Bien, yo voy a tratar, definitivamente para mí esto es como hablar de dos temas, porque por un lado tengo un tema que es sumamente importante, que tiene que ver con la remodelación facial, que es lo que me corresponde en esta tarde, pero junto con eso, bueno, hay un equipo que es formidable, la verdad que yo agradezco mucho que me hayan considerado para poder dar la ponencia de este equipo y eso me permite de repente brindarles algunas experiencias que yo he tenido en relación a este equipo. Pero antes de ingresar netamente a lo que es el tema del equipo de IFU, tenemos que hablar qué es lo que pasa en el tema de la remodelación del óvalo facial, ¿no? Se han hablado muchos temas que han abordado de repente contenidos muy similares a los que yo voy a indicar, pero cuando hablamos de este gran problema que nos aqueja tanto a hombres como a mujeres, y definitivamente nosotras digamos que somos las más preocupadas, porque hay que tener en cuenta de que si nosotros empezamos a visualizar ciertas condiciones que van cambiando el aspecto de nuestra piel en el rostro, entonces, de pronto, estas alteraciones hace mucho tiempo atrás eran algo complicadas de poder tratarlas, de poder realizar algún tipo de tratamiento, algún tipo de protocolo. Muchas veces simplemente nos quedaba pensar que a una cierta edad tal vez teníamos que recurrir a tratamientos un poco más invasivos y hace unos años atrás tenemos una gran alternativa en cuanto a la aplicación de un equipo que lo vamos a ver dentro de un rato. Cuando hablamos de este problema, la remodelación facial, tenemos que tener en cuenta de que obviamente van a existir cambios muy significativos en la piel. Los procesos involutivos, que vienen a ser procesos en realidad fisiológicos, procesos de cambios anatómicos, incluso procesos de cambios histológicos. Entonces, es muy importante entender que definitivamente va a existir ciertos cambios de acuerdo vaya pasando el tiempo, ¿no? Nuestra famosa edad cronológica, que si bien es cierto como especialistas en estética, muchas veces al hacer el diagnóstico y hacer el protocolo de analizar la piel, visualizar las condiciones de la piel, no siempre nos guiamos por un proceso netamente cronológico, porque finalmente nos interesa más lo que es la parte biológica, ¿no? De cómo está esa piel, cómo ha sido cuidada esa piel, el nivel de hidratación que pueda tener esa piel. Pero, sin embargo, hay que tener en cuenta que obviamente el proceso involutivo es algo que se da desde el primer día, desde el primer día que venimos a este mundo, ¿no? Por eso se dice que envejecemos desde que nacemos. Entonces hay que tener en cuenta de que cuando ya llegamos a una cierta etapa de nuestra vida, pues van a ocurrir ciertas cosas a nivel de nuestro tejido epitelial, de nuestro tejido dérmico, de nuestro tejido adiposo, incluso de nuestro tejido muscular. Me encanta mucho este tema porque no solamente voy a ver el tema de planos superficiales, o sea, no solamente me tengo que preocupar de ver qué cosa es lo que se fue perdiendo en la epidermis o qué cosa es lo que de repente ya está teniendo algunos problemas metabólicos, algunos problemas de formación a nivel de la dermis, sino es que aquí también va a haber un compromiso del tejido celular subcutáneo y más aún va a haber un compromiso también del tejido muscular, donde vamos a ver el día de hoy con este equipo que podemos llegar de repente a lugares donde antes no podíamos pensar llegar desde el punto de vista estético, ¿no? O del manejo propiamente dicho de nosotras como esteticistas.
Entonces, hay que tener en cuenta que van a suceder cosas como que la epidermis va a sufrir un adelgazamiento, ¿no? Y en ese adelgazamiento vamos a ver algo que es bastante significativo, de que el estrato espinoso también, ¿no? Ya no va a tener la misma textura, ya no va a tener las mismas cantidad de hileras que normalmente este estrato tenía inicialmente. Luego de eso se va a dar un engrosamiento ligero del estrato córneo, lo cual siempre, pues, a una determinada edad empezamos a ver los procesos descamativos y es cuando, pues, necesitamos hacer tratamientos un poco más seguidos. Vamos a ver que las células van a empezar a disminuir o atenuar su capacidad de regeneración o renovación celular. Por eso es que tenemos diversas alternativas dentro de los protocolos de estética, justamente para tratar de modificar o para tratar de ir en camino con esas deficiencias que fisiológicamente se están dando en nuestros tejidos. Va a haber una disminución de ciertas células como son los melanocitos. Imagínense que también va a haber una disminución de las células de Langerhans. Entonces, por eso es que tenemos una piel que se hace mucho más propensa a que de repente desencadene diversas alteraciones. Va a haber un aplanamiento de esta unión tan importante que es la unión dermoepidérmica. Entonces, todas estas cosas me llevan a mí al momento de poder seleccionar un tratamiento o al momento de poder determinar qué tecnología voy a aplicar o qué tipo de técnica con productos voy a hacer digamos, el abordaje con mi paciente. Tengo que tener en cuenta de que hay estructuras en la piel netamente y en los tejidos más profundos que están sufriendo ciertos cambios, que han sufrido ciertos daños. Entonces, ya acá tengo que pensar de que si yo hablo de un tratamiento de lo que es remodelación del óvalo facial, entonces tengo que darme cuenta de que mis tratamientos, el protocolo, el tipo de tecnología que voy a utilizar, realmente me tiene que ayudar, ¿no? Entonces, siempre cuando estamos, digamos, en la etapa de la juventud, ¿no? Tenemos que darnos cuenta de que vemos este famoso triángulo de la juventud, donde obviamente lo tenemos en una posición invertida y es, digamos, donde la piel o nuestro rostro tiene las mejores características, ¿no? Ya que vemos las mejillas pronunciadas, porque vemos un tejido celular subcutáneo realmente con una capacidad adecuada, ¿no? Vemos que la zona de los flancos, la zona de los maxilares, hay una curvatura en la cual pues no hay, digamos, todavía una sensación de una caída, de una flacidez. Sin embargo, cuando vamos pasando el tiempo, vamos a empezar a ver alteraciones en nuestro rostro, ¿no? Aparte de que este triángulo se va a invertir, entonces voy a empezar a observar, primero que hay un pronunciamiento del surco nasogeniano, luego que hay una flacidez bastante considerable que se va incrementando en el tiempo, ¿no? Y más allá de eso tenemos el tema de las arrugas, de las líneas de expresión, de estas líneas que pueden ser dinámicas o que pueden ser estáticas, la flacidez, propiamente dicho, que es un tema de preocupación en muchas de las zonas de nuestro rostro, donde en algunas zonas se van a tornar un poco más antiestéticas que en otras zonas. Entonces tenemos el problema de las bolsas, ¿no? Tenemos el problema de que de repente se empiezan a formar los códigos de barra. Entonces son cosas que estéticamente vamos a tener un buen número de pacientes, vamos a decir, en cabina, con los cuales van a venir con este tipo de alteración y obviamente requieren un tratamiento en los cuales se vea, digamos, un cambio en el rostro, ¿no? Y hay que ser conscientes como profesionales de que nos están pidiendo cambios, pero cambios que yo tengo que tener en cuenta que lo que tengo que hacer es acelerar los procesos metabólicos de ciertas células que obviamente durante el tiempo han ido perdiendo la función. Esa fisiología que tenían, tal vez cuando teníamos 18 años o 20 años, ¿no? Ya llega a una determinada edad donde empezamos a ver que hay una lentitud en los procesos metabólicos, que hay un cambio muchas veces en los temas histológicos. Entonces,
tengo que pensar en alternativas que realmente me vayan a garantizar, digamos, que a través de mis tratamientos voy a tener resultados eficaces. Por eso es que yo les voy a hablar ahora de un equipo que definitivamente es un equipo que va a trabajar a todos los niveles, ¿no? No solamente tenemos un equipo que va a trabajar a nivel del epidermis, no solamente va a trabajar a nivel de la dermis o hipodermis, como hasta el día de hoy hemos contado con mucha tecnología que es muy buena, definitivamente, pero hay casos en los cuales yo necesito visualizar y definitivamente tener en cuenta que mis procesos tienen que ser a niveles más profundos. Entonces, cuando hablamos de esta remodelación facial, ¿no? Tengo que pensar que no solamente voy a abordar la parte superficial, no solamente me voy a preocupar de mejorar las condiciones de este tejido epitelial, sino es que también tengo que darle una miradita de que ya hay alteraciones a nivel del tejido conectivo, no solamente de la dermis, sino también del tejido celular subcutáneo. Y una de las cosas muy importantes es que tengo que trabajar a nivel del ESMAD muscular. Entonces, antes pensar que podíamos utilizar una tecnología para llegar a nivel del ESMAD muscular, donde es un sitio netamente quirúrgico, vamos a decir, porque solamente nuestros médicos, nuestros cirujanos plásticos, a través de los trabajos que ellos realizaban, podían lograr realmente cambios significativos. Hoy en día, Esbeltia nos da una alternativa bastante buena, ¿no? Nos presenta a un equipo que definitivamente tiene garantizados sus resultados. Pero ahora vamos a hablar un poco más de esto porque también se ha dicho, se escucha mucho acerca del tema de lo que es el IFU. El IFU o AIFU, ¿no? Como digamos, comercialmente y muchas personas lo llaman. ¿Qué cosa es lo que significa el IFU? Es un ultrasonido focalizado de alta intensidad. Para nosotras, profesionales de estética, hablar de un ultrasonido no es algo nuevo, porque finalmente hemos manejado equipos que justamente trabajan a través de ondas ultrasónicas, pero que de repente los hemos utilizado desde otros puntos de vista para otros tratamientos, ¿no? Hemos trabajado ultrasonidos también en el rostro para trabajar efectos un poco más desinflamatorios, efectos un poco más calmantes, y el otro campo muy fuerte que ha tenido es el tema de los corporales. Ahora se nos presenta un ultrasonido focalizado de alta intensidad, o sea que venimos con un equipo súper potenciado para poder trabajar a niveles profundos. Este equipo es netamente no invasivo, lo cual nos permite a nosotras, las profesionales de estética, realmente contar con una alternativa muy novedosa, ¿no? Porque tenemos un equipo que lo podemos trabajar a todo terreno, digo yo, porque lo puedo trabajar en pacientes que sean jóvenes, lo puedo trabajar en personas que estén en una etapa de edad, de adultez, vamos a decir, y también lo puedo trabajar en personas muy mayores. Entonces, es una alternativa realmente que se adapta y que realmente ingresó para poder cubrir las exigencias del mercado que tenemos actualmente. Al hacer la aplicación de este tipo de equipos, no vamos a necesitar que nuestro paciente haga un periodo de reposo, ya que él va a poder hacer sus actividades normalmente, ¿no? Tiene un triple efecto, el tensado del ESMAD muscular, que lo vamos a ver un poquito más adelante, nos va a permitir que definitivamente yo pueda garantizar que haya una formación y una modelación del colágeno. Va a haber una contracción muy importante de las fibras de elastina, que son los que muchas veces nos dan esa capacidad de poder ver una piel elástica, de poder ver una piel realmente que no se manifiesten muchas veces líneas de expresión, y si hay líneas de expresión, estas empiecen a ceder. ¿En qué consiste IFU? Es la aplicación de un haz de ultrasonido de alta frecuencia. Si nosotros nos remontamos un poquito a la parte de lo que es electroestética, conocemos que en el campo de lo que es electroestética, nosotros tenemos 3 grupos importantes en las cuales cada una de ellas están cada uno de los equipos que nosotros utilizamos. Tenemos los equipos de baja frecuencia, los equipos de media frecuencia y los equipos de alta frecuencia. Entonces, este es un equipo que ingresa dentro de esa generación de alta frecuencia. Por lo tanto, es un equipo que definitivamente nos garantiza efectividad.
Aparte de eso, tiene una muy alta energía, porque ya no estamos hablando de un ultrasonido, vamos a decir, más convencional que está dirigido para otro tipo de tratamientos. Este equipo, al tener una alta energía, lo que va a hacer es una producción de una necrosis coagulativa de las células, justamente por una elevación de temperatura. Esta temperatura va a estar más o menos entre 55 y 75 grados centígrados como máximo, ¿no? Donde más o menos los parámetros que se trabajan cuando se hace la técnica está entre 65 grados. Va a concentrar la energía, porque obviamente cuando nosotros hablamos de que se va a producir un haz ultrasónico, ¿no? Quiere decir de que tiene que haber una concentración de energía para poder lograr esta necrosis coagulativa puntual, ¿ya? Tipo más o menos así, pensemos como lo que pasa a veces cuando ponemos una lupa a reflejar, ¿no? Del sol, y ponemos un punto sobre la mano y entonces empezamos a sentir de que se genera un calorcito, ¿no? Ese es un agente netamente físico. Va a suceder algo muy parecido, pero esto lógicamente se va a dar a niveles profundos. A niveles profundos, ¿a qué niveles? Eso es algo que nosotros lo vamos a determinar como profesionales, lo vamos a ver más adelante cuando veamos el tema de los transductores o de los cartuchos. Esta emisión o esta concentración de energía muchas veces se va a dar sin afectar a la zona de la epidermis. Y esto lo hace sumamente versátil, ¿no? Porque incluso lo podemos utilizar hasta en pieles sensibles tranquilamente. Esto va a provocar una retracción inmediata y una reestructuración de las moléculas de colágeno y elastina. Quiere decir que vamos a tener la formación de nuevo colágeno, o sea, la neocolagenesis. ¿Qué consiste? Obviamente vamos a tener un enfoque directo a distintas profundidades del tejido, como les decía yo, ¿no? Que podemos trabajar a nivel de la dermis, podemos trabajar a nivel más superficial de la epidermis, podemos trabajar a nivel del tejido celular subcutáneo, por eso es que tenemos una muy buena alternativa, además de trabajar en el tema de los faciales, en los corporales, mediante estos famosos puntos de coagulación térmica, ¿no? Es un tratamiento, como lo hemos dicho, que no es invasivo, ¿no? Pero que sin embargo va a ser un tratamiento que va a estar dirigido a estratos profundos, ¿no? Donde muchas veces esos estratos profundos casi siempre han sido abordados solamente por el tema de las cirugías plásticas, mediante obviamente toda una técnica de un lifting facial convencional, pero quirúrgico. El SMAS es una estructura de vital importancia en la arquitectura facial, ¿no? El SMAS o también la aponeurosis muscular, que viene a ser una membrana que recubre justamente a este paquete muscular y que tiene una vital importancia. Cuando este SMAS o esta aponeurosis facial, vamos a decir, se encuentra en sus condiciones fisiológicas y anatómicas normales, es cuando observamos que este famoso triángulo de la juventud que veíamos hace unos segundos se va a mantener de una manera, pues, así con los dos picos hacia arriba, ¿no? Voy a poder yo visualizar la forma de un triángulo invertido. También se puede utilizar para el tema de lo que son tratamientos de adiposidad. ¿Qué cosa es lo que va a producir? ¿Cuál es el mecanismo que va a suceder cuando nosotros pongamos en contacto este cabezal sobre la superficie de la piel? Venía lo que hablábamos hace un momento, ¿no? De que se iba a formar una especie de un haz de luz ultrasónica, que es justamente lo que nosotros vemos en la imagen. Esto va a ser básicamente un aporte de energía, pero de manera fraccional. ¿A qué tejido? Obviamente acá en la imagen tenemos dirigido a la zona del SMAS muscular, ¿no? Que digamos que es una opción de tratamiento cuando tenemos una flacidez considerable. Va a producir una coagulación térmica en este SMAS y muchas veces cuando hablamos de esta necrosis o de esta coagulación térmica a través de los puntos de calor que se van a irradiar en el equipo, muchas veces al inicio o a veces las pacientes o las alumnas preguntan, pero estamos hablando de un necrosamiento de tejido. Sí, pero estamos hablando de un necrosamiento de tejido, pero que no va a ser
un necrosamiento de manera local, porque simplemente se van a originar puntos de necrosis. Eso me va a permitir, ¿qué cosa? Que quede un tejido sano circundante, ¿no? Y justamente ese tejido sano circundante es el que nos va a ayudar luego con la reparación tisular. Entonces, esto es lo bonito y lo importante. Por eso es que cuando uno trabaja IFU, no necesariamente el paciente tiene que hacer pues algún tema de reposo, de descanso. Él puede seguir con sus actividades de manera muy normal. Gradualmente se va a producir este tensado de la piel y el rejuvenecimiento de la misma. Vamos a hablar un poco cuál es el tiempo que hay que esperar cuando uno hace un tratamiento con IFU, ¿no? Porque hay que considerar que también la mayoría de nuestras clientas, cuando acuden a hacerse un tratamiento, pues hay a veces expectativas y expectativas, ¿no? Entonces, vamos a ver que realmente cuando se hace la aplicación de IFU, hay que, como quien dice, tener bien claro cuáles son las expectativas del paciente y contarle en base a la experiencia cómo es que va a funcionar los resultados en la aplicación de IFU. Puntos de focalización según la profundidad del tratamiento, que esto es lo importante, esto es lo rico en sí de la aplicación del equipo, porque como les decía, podemos trabajar en pacientes que de repente estén iniciando un proceso de flacidez, ¿no? Como podemos iniciar en pacientes que de repente se cuiden mucho, no tengan, digamos, mayores complicaciones estéticas, pero que sin embargo hay el cuidado de su piel, y tranquilamente podemos ofrecer la aplicación de IFU. Como también podemos trabajar en pacientes donde ya de repente las alteraciones estéticas ya son un poco más evidentes, son un poco más, vamos a decir, más crónicos. Entonces también en esos casos podemos abordar tranquilamente con nuestra tecnología. Miren que podemos trabajar en diferentes planos, o sea, podemos trabajar a nivel de epidermis, podemos llegar al estímulo netamente de lo que es la dermis, de la hipodermis y finalmente del ESMAS muscular. Lógicamente, cuando hablamos nosotros de estos componentes, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de diferentes planos y de diferentes profundidades, ¿no? Siempre que nosotros pensamos en el tema de lo que es el ESMAS muscular, hay que tener en cuenta de que más o menos estamos hablando de 4.5 milímetros, ¿no? Entonces, pero lo bueno que se tiene con el tema del manejo de IFU, ¿no? De esta línea esbeltia, es que no vamos a tener complicaciones porque tenemos, digamos, cabezales, van a ver ustedes cartuchos, que definitivamente pues nos van a llevar justo a la zona donde nosotros queremos que se aceleren estos procesos metabólicos, estos procesos fisiológicos, por lo cual luego vamos a ir viendo una mejoría en la piel. También se tiene un cabezal que trabaja a nivel del tejido graso subcutáneo, o sea que tenemos una opción de poder trabajar tratamientos reductores. Cuando nosotros trabajamos a nivel de lo que es el ESMAS muscular, hay que tener en cuenta que simplemente el trabajo va a ser al nivel del ESMAS muscular, ¿no? Porque muchas veces preguntan, ¿y podemos trabajar entonces en una piel rosácea? Porque obviamente, si estamos hablando de generar puntos calientes, puntos de calor, hay que entender que la generación de estos puntos de calor no se da desde, vamos a decir, desde la zona más superficial, y se genera este calor a través de los diferentes planos, ¿no? El calor se va a generar de acuerdo a la zona donde nosotros queremos acelerar los procesos metabólicos. Entonces, cuando nos preguntan si en una paciente rosácea se puede trabajar IFU, por supuesto que se puede trabajar sin ningún problema. Porque lo que va a haber acá es un tema de que va a haber una selección, algo muy selectivo, ¿no? De acuerdo a la técnica que nosotros utilicemos en el manejo del equipo. IFU tiene cuatro transductores, 3 son faciales, cada uno de ellos con una intensidad diferente porque está obviamente direccionada a cada punto que se necesita trabajar y generar estos puntos calientes. Y tiene uno que es corporal. Dentro de lo que es el mecanismo de acción, o sea, ¿qué está pasando dentro? Esto es sumamente importante saberlo, porque cuando conocemos este mecanismo de acción,
también nos puede dar tranquilidad al momento de hacer la aplicación de la técnica, ¿no? Yo siempre digo, cuando uno tiene una tecnología, y esta es una tecnología pues muy alta, como es el tema de IFU, entonces sí tenemos que conocer bien al revés y al derecho de cuáles son las bondades que tiene la máquina, pero finalmente cómo es que está trabajando dentro de mi tejido. Porque entonces eso nos garantiza que nosotros trabajemos con todas nuestras pacientes de una manera muy tranquila. Más aún cuando sabemos de que estamos haciendo la manipulación de un equipo que está llegando hacia el tema del ESMAD muscular. ¿Qué cosa es lo que se va a generar? Interiormente de los tejidos se van a producir los puntos calientes, estos puntos calientes que estábamos hablando. La temperatura más o menos va a oscilar entre 65 grados centígrados. Recuerden que hablamos que en general trabaja de 55 a 75 grados centígrados. Pero en la parte de la aplicación, más o menos esta es la temperatura que se va a generar. Estos puntos van a crear una superposición del efecto hasta cubrir toda la zona. Y ahora lo vamos a entender un poquito mejor cuando vayamos más adelante en el tema de la aplicación. El SMAS. ¿Por qué es importante saber el tema del SMAS muscular? Primero, para nuevamente enfatizar de que esto es, digamos, un plano que era netamente quirúrgico, ¿eh? O sea, solamente el cirujano plástico era, digamos, el especialista de poder llegar a este nivel, porque a este nivel es que él va a realizar las cirugías de lifting facial. Entonces, digamos que nosotros como esteticistas no teníamos injerencia sobre mejorar las condiciones cuando ya había un exceso de flacidez, porque definitivamente pues no podíamos integrar nuestros tratamientos llegando hasta este SMAS. Entonces, hoy en día ya contamos con una tecnología que nos permite eso. Este SMAS lo que hace es interconectar los músculos de la cara, del tercio medio facial y del cuello, que es justamente este tercio medio facial, ¿no? Y esta zona del cuello, donde justamente al pasar el tiempo y a pasar los años, donde se me va invirtiendo, pues otra vez este triángulo, ¿no? De lo que estaba, vamos a decir, con los dos extremos hacia arriba, donde veíamos unas mejillas bien contorneadas. Al pasar del tiempo, este triángulo se va invirtiendo y es justamente a nivel de este tercio medio facial y del cuello donde empezamos a visualizar el tema de la flacidez. Porque obviamente ya va a haber una depresión del tejido celular subcutáneo, ¿no? Ya va a haber una flacidez a nivel del tejido epitelial, del tejido dérmico. Entonces, es lo que, si quisiéramos, cuando queremos llegar a este nivel donde realmente le queramos dar otra vez la arquitectura al rostro, entonces definitivamente tenemos que pensar que tenemos que trabajar de planos profundos hacia planos superficiales. Sirve para producir a través de maniobras quirúrgicas, como les dije, o sea, solamente era, digamos, de injerencia de los médicos, ¿no? ¿Cuáles son las indicaciones? Se puede trabajar en todo lo que es tensado cutáneo, y cuando hablamos de un tensado cutáneo no solamente estamos hablando del rostro, sino es que también podemos trabajar en el tema de lo que es corporal. Esto a mí me parece fantástico porque realmente cuando nosotros pensamos en una flacidez a nivel corporal, van a haber zonas en nuestro cuerpo que normalmente son un poco más complicadas de trabajar el nivel de flacidez, ¿no? Definitivamente necesitamos tener una tecnología de punta para poder realmente generar cambios. Entonces, en las zonas gravitacionales, que también las tenemos en el cuerpo, entonces, ¿qué cosa es lo que sucede? De que esta tecnología me permite trabajar puntualmente en esas zonas, como por ejemplo, la cara interna de los brazos, que es una de las áreas que es muy complicada, que ya a partir de una determinada edad empezamos a ver como que la flacidez cada vez como que va ganando. Y entonces IFU es una muy buena alternativa para esa área. Personalmente me gustan mucho los resultados que se puedan obtener en esa área, ¿no? Y un poco que se adecúa a la zona, a la amplitud de la zona, con la aplicación de este tipo de tecnología. El tratamiento es no quirúrgico, eso hay que tenerlo siempre bien en cuenta, ¿no? Porque simplemente vamos a trabajar de manera focalizada, y lo bueno es que vamos a seleccionar la energía del equipo.
que eso también va a depender mucho qué cosa es lo que querramos mejorar, ¿no? A qué nivel vamos a trabajar. Reducción de grasa subcutánea es otra de las alternativas. Se ha dicho mucho, ¿no?, acerca de qué cosa es lo que se siente con el equipo. Si bien es cierto, IFU es un equipo, vamos a decir, es una alternativa muy buena que tenemos, pero a lo largo de estos años se han ido escuchando, hay pacientes que incluso lo indican cuando uno conversa con ellas, de que piensan o de repente han tenido una experiencia en la aplicación de IFU donde había una molestia que muchas veces no era muy tolerable, ¿no? Indican que como algo doloroso durante el tratamiento. Y esto muchas veces tiene que ver un poco con la selección de los cartuchos, tiene que ver con el proceso de diagnóstico, del proceso de observación del tejido, ¿eh? Porque en realidad, si bien es cierto, no es una técnica dolorosa, es una técnica que definitivamente es bastante llevadera, vamos a decir, ¿no? No, el paciente no tiene por qué estar echado sobre la camilla, como quien dice, resistiendo al tratamiento de ninguna manera. Hay sensaciones, sí, pero en definitiva la técnica es bastante amable digamos, con el paciente, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta, Esbeltia en realidad nos garantiza eso, ¿no? A través de, como hemos visto, de estos transductores que tienen, que nos permite seleccionar de acuerdo al área donde nosotros vamos a aplicar la técnica, ¿ah? Y si hay algún tipo de molestia, es algo que es completamente temporal. Como les dije, el paciente que se hace IFU no es un paciente que tenga que interrumpir sus actividades. Simplemente culmina con su tratamiento y luego él va a poder hacer su vida rutinaria. Desde el momento en que se hace la técnica, digamos que se va a iniciar a esta formación de neocolagenesis, ¿no? Desde ese momento. Hay que entender de que la aplicación de IFU no siempre nos da resultados desde la primera sesión. Si bien es cierto, hay pacientes que indican que sí, que se ha habido un ligero tensado, de repente por los procesos inflamatorios que suceden, pero de manera muy general, no es que los resultados se inicien a observar desde la primera sesión, ¿no? Van a haber pacientes que sí manifiestan eso, pero luego hay que hacerle entender de que en realidad los resultados se van a empezar a visualizar cuando ya se culmine el proceso de neocolagenesis, que más o menos es de 21 días hacia adelante, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que hacerle entender al paciente. Hay resultados garantizados definitivamente. Vamos a ver una casuística muy importante ahora. Hay esa garantía de que van a haber resultados muy óptimos, muy bonitos, muy estéticos, pero que obviamente estamos haciendo la aplicación de una tecnología donde le tenemos que dar ahora el tiempo a nuestro organismo, a nuestras células, a hacer su trabajo. Entonces, eso es lo que hay que hacer entender a nuestro paciente. Esbeltia nos permite regular básicamente lo que son los parámetros de energía en los tratamientos, ¿eh? Pero de manera muy general, no genera, digamos, una técnica que sea algo muy agresivo o que sea algo que el paciente no lo pueda soportar, ¿eh? De manera muy general, a mí me parece que es una técnica bastante amigable. ¿Qué es lo que hace IFU? Genera una línea de puntos de alta energía por disparo. Esto es lo que yo les decía al inicio, ¿no? Estas líneas van a ser esos famosos puntos de calor, esos puntos calientes, que son los que se van a encargar de formar una necrosis coagulativa. Pero lo fantástico es que en los puntos, entre punto y punto, yo tengo tejido circundante, que es un tejido sano. Entonces, acá no hay un tema de una necrosis general, no hay un tema de una necrosis local, vamos a decir, porque simplemente lo que se está trabajando acá son puntos. Y esa es una de las ventajas que se tienen, ¿no? Entonces, no hay por qué preocuparnos de que estamos lesionando o que estamos dañando tejidos. Estos son
los transductores o cartuchos, que obviamente de acuerdo a la energía que tienen, van a trabajar a profundidades selectivas, ¿no? Y van a permitir, ¿qué cosa? Dejar intactas las capas superficiales. O sea, si estoy trabajando a nivel de 4.5, que es donde se trabaja el ESMAD muscular, entonces me puedo quedar tranquila porque sé que la zona de la epidermis y la zona dérmica no están teniendo ningún tipo de problema, ¿ya? Y lo mismo si estoy trabajando obviamente, cuando trabaje con el transductor de 1.5 milímetros es donde muchas veces se puede generar algún tipo de eritema. Y se va a generar algún tipo de eritema porque hay que entender de que estamos trabajando a nivel muy superficial. Entonces se puede generar, pero es un eritema que realmente, la verdad que si hacemos una comparación de un eritema con la aplicación de una radiofrecuencia y un eritema con HIFU, definitivamente no tiene, digamos, un punto de comparación, ¿no? Entonces, tenemos cartuchos de 1.5 que se trabaja a nivel más superficial, como por ejemplo la zona de la frente, como por ejemplo la zona de los párpados, tanto superior como inferior, porque también se puede trabajar a nivel superior y también a nivel inferior, solamente que hay que tener ciertas consideraciones en cuanto a las estructuras y tener, digamos, una base de una estructura ósea para no tener complicaciones, jamás se coloca sobre globo ocular y eso es lo que justamente tenemos que cuidar, al igual que cualquier otro tipo de equipo de estética. Se trabaja tenemos el transductor de 3 milímetros que lo trabajamos ya a nivel del tercio medio facial, que también lo podemos trabajar a nivel del cuello y de la papada. Por ejemplo, se puede hacer la combinación tranquilamente del transductor de 3 y 4.5 milímetros. Esto va a depender mucho de cuál es el tema del diagnóstico de mi paciente y de la necesidad que yo tenga con cada uno de mis pacientes, ¿no? No es que es una regla general que utilizamos un solo transductor. De acuerdo a la necesidad que se tenga, en realidad se hace la aplicación. Cada uno de estos cartuchos tiene 8.000 disparos, estamos hablando del equipo de IFU, ¿no? Y ahora vamos a ver más adelante más o menos cuál es el aproximado de disparos que hay que considerar entre tratamiento y tratamiento. Transductores faciales, aquí venía lo que estábamos hablando. Tenemos el de 1.5, el de 3 y el de 4.5. Esto nos permite trabajar a diferentes niveles. Cuando yo quiero mejorar a nivel superficial, o sea, estamos hablando a nivel de epidermis y dermis, donde obviamente el efecto va a ser un poco más cosmético, un poco más objetivo, porque voy a conseguir luminosidad, me va a ayudar mucho con esas líneas de expresión, me va a ayudar mucho con las bolsas y con las ojeras, ¿no? Muchas veces preguntan y dicen, ¿pero por qué con las ojeras? Recuerden que cuando nosotros colocamos IFU, estamos haciendo no solamente que haya una formación de nuevo colágeno, o sea, una neocolagenesis, sino es que también estamos ayudando al sistema circulatorio. Entonces, esto es lo que nos permite que visiblemente se observen mejoras en cuanto a la coloración en el tema de las ojeras, ¿no? Como les dije, a este nivel puede enrojecer porque estamos trabajando a un nivel superficial y es lo que hace que muchas veces se genere un eritema. El de 3.0 nos ayuda a trabajar ya más lo que es reafirmación cutánea, o sea, aquí estamos trabajando a nivel de dermis media y dermis profunda. Entonces va muy bien trabajarlo en el tercio medio, va muy bien, por ejemplo, para trabajar surco nasogeniano. Yo he visto casuísticas donde hacen la combinación del 3 con 1.5 para lo que es surco nasogeniano, como que nos ayuda a avanzar un poco más rápido con el tratamiento, teniendo en cuenta la cantidad de aplicaciones que también lo vamos a ver. En el de 4.5 trabajamos reafirmación muscular. Aquí ya estamos hablando de esto maravilloso que es llegar justamente al ESMAD muscular o a la aponeurosis del músculo a nivel superficial. Cuando hablamos de estos cartuchos, hay que tener en cuenta que hay que elegir la zona, porque de acuerdo a la zona, muchas veces yo voy a seleccionar si trabajo con 1.5, si trabajo con 3 o si trabajo con 4.5. Hay que tener en cuenta que en las áreas donde hay obviamente una base ósea más superficial, es en las áreas donde voy a trabajar con el transductor de 1.5.
¿ya? La energía va a variar uno primero de acuerdo a la zona que yo esté trabajando, ¿no? Normalmente, cuando hablamos de esta energía puede ser de 0.1 a 3 joules. Y digamos que algo más, más predeterminado, algo más recomendable, se trabaja en 1.0. Y en corporal se puede trabajar hasta 5 joules. Cuando hace un rato veíamos el tema de la sensibilidad del paciente, sí, muchas veces tenemos que trabajar o colocar la energía y luego un poco escuchar qué es lo que nos indica el paciente, ¿no? Pero como les dije, si hacemos la selección y la utilización del cartucho adecuado, en realidad no vamos a tener muchos problemas en cuanto a la sensibilidad que puede ocasionar en el rostro del paciente. Tenemos los márgenes, que es la longitud, estamos hablando del espacio, ¿no? Del espacio que vamos a trabajar, puede ser de 5 a 12 milímetros con el cartucho de 1.5 y de 5 a 25 milímetros con el resto de los transductores, o sea, estamos hablando con el de 3 y con el de 4.5. La distancia entre puntos, esto es algo que nos permite también como que seleccionar y determinar lo que yo quiero trabajar de acuerdo a las necesidades de la piel. Esto es sumamente importante y esto es lo que siempre a mí me gusta de un equipo, ¿no? Que si bien es cierto, es bueno que a veces tenga, digamos, programas predeterminados, pero que muchas veces también tenga algo que me deje un poco de sueltura, ¿no? Que me permita a mí determinar y decir, quiero trabajar cada 1 milímetro, quiero trabajar cada 2 milímetros o cada 3 milímetros. ¿De qué va a depender eso? Muchas veces va a depender de la sensibilidad y de la necesidad de la piel, ¿ya? Las zonas de tratamiento. Como ven ustedes, esto es algo muy versátil, se puede trabajar en todo el rostro, se puede trabajar en la zona del escote, en el cuello, ¿no? Y acá está un poco el tiempo aproximado, que en realidad esto es algo aproximado porque la verdad es que la parte práctica y la aplicación es la que ya nos permite muchas veces redondear un poco más los tiempos o hacer que estos tiempos no sean tan largos. ¿Qué zonas debo de tener cuidado? Definitivamente son estas zonas que no se debe aplicar, obviamente, este tipo de tecnología, ¿no? Son las zonas que hay que cuidar, como ustedes saben, hay que tener en cuenta acá el nervio facial, la zona de la glándula, ¿no? Que no solamente es con el tema de IFU, sino que en realidad con la gran mayoría de equipos. Las sesiones por tratamiento van a ser muy variables, la cantidad de disparos también, el tiempo de sesión y los controles que vamos a tener, ¿no? Es un aproximado cuando se habla de que hay que generar 600 disparos y a la vez de esto hay todo, digamos, una secuencia que hay que tener en cuenta en los 3/3 del rostro. La frecuencia entre 9 meses a 1 año, antes se decía que solamente se trabajaba una vez al año, hoy en día ya se está viendo que hay otras definiciones y que tienen que ver un poco con la necesidad, pero más o menos hasta 2 veces al año, digamos que se puede trabajar con el tema de IFU. Como les decía, va a haber un tensado inicial en algunos casos desde la primera sesión, ¿no? Pero lo real es que vamos a empezar a observar luego, recién que pase el tiempo aproximado de formación de nuevo colágeno, que son 21 días. ¿Puede combinarse con qué? Se puede combinar con muchas otras alternativas, radiofrecuencia, láser, IPL, mesoterapia. Se pueden hacer rellenos, se pueden potenciar la acción con botox, ¿no? Aquí habría que ver un poco si primero botox o primero IFU. Si se coloca botox hay que esperar unos 30 días para hacer la colocación de la técnica. Hay obviamente diferencias entre IFU y láser, ¿no? Y acá es algo, este cuadrito me gusta mucho porque nos permite ver realmente la tecnología IFU es una de las tecnologías que ingresa hasta donde la gran mayoría de equipos que nosotros manejamos y que también se trabajan a nivel médico no pueden llegar, ¿no? Tenemos los efectos a nivel corporal, ¿no? Acá sí las sesiones son un poco más seguidas. Yo recomiendo de que como esto es una tecnología que tiene consumible, se trabaje mucho la combinación con otras alternativas en cuerpo, ¿no? Con el tema de cavitadores, de radiofrecuencias, etcétera, etcétera. Las contraindicaciones también es algo que en realidad en casi la gran mayoría de las aplicaciones de equipos tenemos mucho cuidado, aplicarlos en tema de embarazos, marcapasos, heridas abiertas.
Los efectos secundarios, como les decía, va a depender un poco de la sensibilidad de cada paciente, ¿no? Puede presentarse desde un ligero enrojecimiento, ¿no? Un dolor, pero con una sensación que realmente es llevadera. Y sí hay que tener cuidado mucho sobre las emergencias nerviosas, si tocamos, obviamente, ahí sí vamos a tener, digamos, un pequeño detalle con la paciente, ¿no? Que nos lo va a hacer saber inmediatamente. Estas son algunas de las casuísticas de la escuela. Mira, muy importante realmente. Acá una de las cosas que es bastante eh, notorio es el tema del surco nasogeniano, ¿no? Y en sí, la calidad de la piel y todo eso, cómo mejora, pero y este es otro caso, miren, espectacular realmente, ¿no? Y acá estamos hablando de pieles, pues, digamos, con un proceso involutivo bastante considerable, ¿no? Entonces, cuando tenemos una tecnología que nos garantiza eso, entonces definitivamente es una alternativa que es muy provechosa desde el punto de vista estético. Bueno, eso es lo que yo quería compartir el día de hoy con ustedes. Agradecer nuevamente a Federico y a Claudia por esa deferencia con mi persona. Y bueno, pues eso es todo y muchas gracias.